estado connosco. Boa tarde. Até já. Boa tarde. E boas leituras. Mais uma vez, desde ontem. Esta é a terceira conversa que tenho o prazer de moderar, embora sem moderação, aqui na Feira de Livro deste ano, em volta deste verso de Eugénio de Andrade. É o último dia da Feira de Livro, que é para todos, acho que na opinião de toda a gente, foi um evento em grande, em cheio. A forma como esta sala está e os sorrisos na cara de toda a gente dizem exatamente isso. Muito obrigada por terem vindo hoje também. Obrigada à Pilar, que aceitou este desafio de vir conversar um bocadinho connosco durante 1 hora. É pouco tempo para tudo o que havia para conversar, mas vamos dar o nosso melhor para partirmos deste verso até onde conseguirmos chegar. A poesia não vai à missa. Eu queria só fazer aqui um aviso à navegação, além deste que fiz, que é que esta conversa não vai ter grande moderação. Há pouco, lá fora, o César, cuja voz tenho ouvido lá fora na rádio da Feira de Livro, encontrou a Pilar aqui no corredor e fez-lhe a pergunta: então a poesia vai à missa? E a Pilar respondeu num espaço de 2 segundos: Nunca. Nunca. E foi provavelmente a entrevista mais curta da história da rádio. Mas lá conversamos mais um bocadinho e conseguimos algumas declarações muito curtas que eu penso que terão tido a oportunidade de ouvir lá fora, aqueles que estavam lá fora a passear entre os livros. Saramago, que parecia saber a determinada altura escrever já sobre o privilégio da eternidade, que é uma coisa que só acontece aos grandes escritores. Saramago sabia o que fazia quando lhe deixou o futuro da Fundação em peso sobre os ombros. Falo da Fundação José Saramago, da qual é presidenta. Eu disse presidenta. Será presidenta até ao dia em que a triste realidade, que é ainda a ausência de mulheres em cargos de poder, incomode mais do que o desconforto de se ter de pensar no desconforto da língua por causa do género da palavra. Portanto, presidenta, continuará a repetir que o que não se nomeia não existe. Pede às novas gerações que leiam, lutem, que sejam solidárias, que riam. As gargalhadas, como ela própria não se cansa de repetir, podem derrubar fossos, muralhas e governos, mas, sobretudo, pede às novas gerações que não tenham medo. A Pilar diz que os escritores são indiscretos e acerca daquele que ficará já para a história como um dos maiores romances literários, e agora aqui falo de José e Pilar, fala em público apenas sobre aquilo que o próprio Saramago já contou, não revelando mais pormenores acerca da sua relação privada e íntima. Define-se também ela como uma leitora de Saramago, e é comum ouvi-la usar a expressão em entrevistas, nós, os leitores de Saramago, que é uma maneira muito subtil e muito inteligente de nos unir a todos e de nos pôr a todos do mesmo lado. Mas deixou o trabalho na televisão como jornalista para se dedicar à obra do único Nobel português em literatura, e talvez lhe devamos a ela a incansável luta pelo seu valor e pela sua pertinência. Desaprendeu tudo o que sofreu e viu sofrer em homens e mulheres com o patriarcado. Ora, eu demorei 4 parágrafos a chegar à palavra patriarcado. E tornou-se uma feminista que é um exemplo dentro e fora do universo literário. Tem lutado pela consciencialização dos cidadãos com a Declaração dos Deveres dos Seres Humanos. É uma ativista militante da igualdade, da ecologia, da sustentabilidade, da criatividade, da causa humana, da generosidade como motor para o futuro. Fala, aliás, dessa generosidade como um valor humano, não religioso, não político, não económico. Humano. A Pilar conheceu o Eugénio. E ainda há pouco falávamos sobre isso. Eu, se calhar, começava esta conversa por perguntar à Pilar se a poesia, que
que é talvez o contrário do dogma, daquilo que é o grande dogma, às vezes não cria ela própria dogmas também, difíceis de ultrapassar. Não, nunca. A poesía no. Quiero decir, boas tardes, muito obrigada a todas e a todos por estar aquí. Verán, pueden pensar, e esa muller tantos años aquí ainda non fala portugués? No, non falo portugués. Y además, y ahora estoy haciendo lo que no quiero hacer. Ya he introducido una palabra portuguesa. Pienso que los portugueses tienen que hablar portugués siempre, en todas partes del mundo, porque si los portugueses no hablan portugués, ¿quién va a hablar portugués? Y los españoles español, porque nos podemos entender. Entonces nos hablamos, nos introducimos en el otro y nos podemos expresar mejor siempre en nuestra lengua materna. Si fuera en otros idiomas, pues sería distinto, pero entre portugueses y españoles, cada uno hablamos nuestro idioma y nos entendemos. Y vamos más lejos y penetramos más los unos en los otros. E me había preguntado... Estávamos a falar da poesia como sendo o contrário do dogma. Ya, pero lo que hacen los dogmas, con perdón, no es la poesía. La poesía en sí no hace. Los poetas, tampoco. Las agrupaciones, quizá quieran decir, nosotros somos los mejores de este tiempo o los mejores de siempre. Pero yo creo que los dogmas los hacen los estudiosos. Luego, cuando definen un poema para estar bien, tiene que tener esto, esto y esto. Pues mire, es un poema que ustedes dan en llamar en decasílabo, pero punto. O sea, no... Esa es el único dogmatismo que veo. Pero son, más que dogmatismo, veo brincadeiras, juegos de palabras, pienso. Sí. Pero no soy experta, ¿eh? Partimos de la base de que não sou experta. O próprio Saramago estabeleceu em 1980, com o Levantado do Chão, estabeleceu operou uma pequena revolução, uma pequena grande revolução, através da sua forma, através da sua escrita, não é? Da forma como escrevia, sem a pontuação, com aquele fluxo de texto. Isso também foi uma maneira de quebrar regras, ou de se libertar. Claro. Él dice que cuando hablamos, no introducimos una frase y luego decimos vírgula y luego ponemos punto de exclamación y luego decimos reticencia. No, hablamos y por la entonación vamos entendiendo dónde están las reticencias, dónde está la pregunta, dónde está la exclamación. Y él decía... Y ya somos mayores de edad, no precisamos llevar tantas muletas, tantas ayudas. Entonces, el lector es inteligente, el lector entra y el lector es el que pone su voz y su tono. El escritor escribe, pero el autor, al leer, el lector, al leer, está reescribiendo. Y entonces decía, no le pongamos confusión en las páginas, con símbolos exquisitos, muchos puntos, muchas exclamaciones. Eso es una distracción. El lector sabe, el lector se adentra, el lector respira. Y bueno, me parece que lo hacía, que era muy inteligente haciendo eso. Y son muy inteligentes quienes hacen lo contrario, ¿eh? Y ponen todo el punto. O sea, cada uno, ella es su estilo. Eu sei que a Pilar tinha texto que nos queria ler. Passamos para depois continuarmos a nossa conversa. Yo entendí que esto era un examen. Entendí, tienes que traer un texto, no sé qué, pero voy a leer eso. No se preocupen, no es excesivamente, no es ni presuntuoso ni comprido. Y evidentemente se titula La poesía no va a misa, o A poesía no vaya a misa. Os mandamientos que la sociedad patriarcal impone a los seres humanos caen en saco roto
cuando se enfrentan a fuerzas más grandes que ella misma. ¿Algo más fuerte que el patriarcado?, podrían preguntar, y con razón. Eso no existe. El patriarcado es la energía que ha recorrido civilizaciones milenarias. Ha mantenido poderes militares, sociales y religiosos. Ha creado conciencia de culpa en hombres y mujeres a lo largo del tiempo. Ha inventado pecados mortales y prohibiciones. Ha modelado esclavas y esclavos y no seres libres. No existe nada más fuerte que el poder con mayúscula, ese que construyó faraones, reyes, papas, ahora sí todo en masculino, faraones, reyes, papas, sumos sacerdotes, guerreros y emperadores que se elevan ante nuestros ojos en estatuas tan de piedra como sus actuaciones. Y que los vemos en nombres de calles, en el arte por encargo, para enaltecer sus sombrías y hasta en condecoraciones inútilmente militares. Sin embargo, el poder patriarcal no alcanzó nunca un objetivo, tal vez porque no lo vio, aunque estaba ahí, y además, burlón, se reía en su cara de día y de noche. Ese objetivo, hablo de la poesía, esa forma de sentir y de expresar directa y bella, aguda o atronadora, perfecta, pequeña, humilde, animosa, generosa, exigente, limpia, afilada, también dulce como el mejor abrazo. La poesía que no va a misa, porque ella misma es la celebración de todos los milagros y de todos los recursos. Tudo o que é humano me conmove, porque soy bon. Todo me conmove porque teño non unha semellanza con ideas ou doutrinas, mas a vasta fraternidade con a humanidade verdadeira. Escribió Fernando Pessoa, y así diciendo, el mundo se pobló de borboletas amarelas a modo de banderas, que son, no lo olvidemos, paños de tela sin vida propia, aunque a veces exijan por ellas, las banderas, no las borboletas, que se muera y que se mate. Escribió Pessoa, decía, y el universo dejó de ser el que era. Por eso hoy, en tantas casas del mundo, en distintos idiomas, con entonación distinta, se lee a Fernando Pessoa. Toda despedida é unha morte. Sin, toda despedida é unha morte. Nós, no convoio a que chamamos vida, somos todos casuais uns para vosotros e temos todos pena cando por fin desembarcamos. Tudo que é humano me conmove porque soy bon. Tudo me conmove porque teño non unha semellanza con ideas ou doutrinas, mas a vasta fraternidade con a humanidade verdadeira. Este magnífico poema de Fernando Pessoa termina e o meu corazón é un pouco maior que o universo entero. Díganme si la poesía puede ir a misa. Eso era para Fernando Pessoa. Cuánto amor y contradicción cabe en la poesía. O mejor, ¿quién no ha expresado con un poema el amor que sentía y que Neruda ya dejó escrito? ¿Quién no ha deseado, así como les voy a leer, trayendo hasta nosotros y nosotras el poema que Neruda tituló simplemente Amor? Mujer, yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal, por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, porque tu ser
pasará sin pena al lado del mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más y amarte más. Libre, la poesía inventó sus reglas y los académicos se pusieron a estudiarlas. Jugaron con números y con terminaciones, inventaron dogmas que luego la poesía deshizo de mil maneras. Dijo Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila o la gran escritora Teresa de Cepeda, siempre la misma persona, pero dependiendo quién la nombre. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. ¿A qué misa iría este poema? Después de haber contado que Dios está preso en el poema. De la poesía no blasfema no hablaremos, nos quedaremos con declaraciones de amor que vienen mereciendo elogio de todos los sabios. Poemas de amor como este de Santa Teresa, que sí, merece atención de los lectores, pero también mereció condenas de los dogmáticos y de la Inquisición, porque había hecho una reforma y decían que esa reforma podría traer protestas como la de Lutero a la Iglesia Católica. En fin, la Iglesia Católica que, por otra parte, en un alarde poético se dice que es, aparte de católica, universal, apostólica y romana, que son todo contradicciones en sí. O sea, poético. La poesía no tiene límites, burlando, construyó el soneto, separa las aguas, se clava en el corazón cuando dice durar en la belleza. Sofía no necesitaba bendiciones de nobles eclesiásticos ni de la Inquisición para poner música en el mundo. Cuando o meu corpo apodrecer e eu for morta, continuará o jardín, o céu e o mar, e como hoxe igualmente han de bailar as 4 estasoen a miña porta. Outros en abril pasarán no pomar, en que yo tantas veces paseé. Haberá longos poentes sobre o mar, outros amarán as cosas que yo amé. Será o mesmo brillo, a mesma festa, será o mesmo jardín, a mesma porta, e os cabelos dorados da floresta, como se yo non estuvese morta. A poesía es inmortal e inmortaliza a los poetas que la escriben, pero también inmortaliza a quienes la leemos, a nosotros, a nosotras, lectoras y lectores. Sin reglas, la poesía juega con la muerte porque es sabia y carece de preconceptos. Escribió Mario Benedetti. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio, a pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. O si otras veces me encuentra huraño, sin motivo, no piense que flojera. Igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5,
no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Poesía humana, humana compañía. ¿Dónde está Dios en la poesía? ¿A qué misa quieren que vaya? ¿Al amanecer? ¿Al mediodía? No va a ser posible. Federico García Lorca, en los sonetos de Amor Oscuro, sabe que Dios está en otra parte. Y lo describe en un poema que tengo que citar, porque si hay un poeta del que Eugenio de Andrade se sentía amigo, deudor, colega, compañero de la misma raíz, era de Federico García Lorca. Este pequeño poema se llama El poeta dice la verdad. Quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores en un anochecer de ruiseñores con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, siempre ardida con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte, que no deja ni sombra por la carne estremecida. La carne estremecida. Eso hace la poesía, como hace el amor. También podríamos preguntar, ¿el amor a qué misa tiene que ir? ¿O a qué misa va el amor? Es la carne, la emoción, la poesía, un Dios tangible en el que locamente creyó Eugenio de Andrade y que no le exigía ni a él ni él exigía a la poesía que acudieran a ese rito dominical o diario. Y lo dice tan claro como si dijera agua. ¿Quieres leer tú la poesía en portugués y así la lees bien? No. Es que yo la voy a leer mal. Não, parece-me que não. Estamos todos de acordo. A poesia não vai à missa, não obedece ao sino da paróquia. Prefere atiçar os seus cães às pernas de Deus e dos cobradores de impostos. Língua de fogo do não, caminho estreito e surdo da abdicação. A poesia é uma espécie de animal no escuro, recusando a mão que o chama. Animal solitário, às vezes irónico, às vezes amável. Quase sempre paciente e sem piedade. A poesia adora andar descalça nas areias do verão. Eugénio de Andrade. Ya hemos aplaudido a Pessoa y a Eugenio de Andrade y también a ella. Hay otro poema del que me gustaría leer solamente unos versos, que es de Drummond de Andrade, porque no traer aquí al gran poeta brasileiro. Y el poema se llama Matar, habla de hormigas, formiga, pero entendemos que Dios traza una suerte y la poesía de alguna manera la revela. Voy a leer solamente el último párrafo. Dice, un Dios infante llora su impotencia. Llora a traición da formiga, a suerte das formigas, trazada pelos dioses. A sorte das formigas trazada pelos dioses. Podríamos pensar que ele está a falar de hormigas, de formigas, pero yo acho que está a falar de nós, que también sentimos ás veces que nosa suerte está trazada y no está trazada. La construimos y tenemos elementos porque tenemos razón y conciencia, capacidad de pensar y capacidad de decidir por lo bueno y por lo malo. Y sabemos que lo bueno y lo malo no tiene que ver con el poder, tiene que ver con el cuidado y con la atención. Yo pensaba terminar con Eugenio de Andrade, luego no me resistí
a introducir ese bocadiño Dios mío, por favor, de Drummond de Andrade. Parece que no lo tengo enfrente de mí. Quiso el destino que nos ofrecieran una vez una gravura de Eugenio de Andrade, que es una gravura perfecta y maravillosa, y lo tengo. Y sin embargo, soy capaz de esquecer en el momento más oportuno o más inoportuno un hombre. Mi texto ya tenía que haber terminado porque tenía 10 minutos, pero no he terminado ainda. Porque hace unos días, en Lanzarote, estaba revisando unos caixotes de cosas sin importancia y en medio encontré un envelope con 3 follas, que era una escrita a mano, otra ya pasada a máquina y una tercera pasada a máquina. La segunda pasada a máquina tenía una serie de correcciones a mano y la tercera ya tenía alguno, pero menos. Y entonces me la he traído para terminar esta intervención. Es del año 75, está escrito o asignado el día 22 de febrero del 75 y es de José Saramago. Voy a intentar leerla, no es fácil porque el papel estaba estragado, la fotocopia es ainda peor, que a veces se consigue. Yo lo he conseguido. Y luego está muy anotado. Pero voy a acabar así porque me parece que este poema también tiene que ver con el asunto que hoy nos reúne en esta sala. Os homes son mortais, mas non se pode ter a certeza de que todos o sexan. Só aqueles que son vistos morrer diante de nosos ollos. Porque mesmo dentro dos caixóns fechados é imposible saber se o corpo está sempre ou se, pelo contrario, se ausentou, deixando apenas o peso. Os homes son tal vez mortais, porque en verdad son moitos os que non voltamos a ver, e a morte, en tais casos, pode ser unha razoável probabilidade. Mas moitos outros, a maioría, son probablemente inmortais, porque ven ya vivos cando os vemos pela primeira vez, porque ven ya vivos cando os vemos pela primeira vez, e así continuarán noutros lugares, si neste non habitan máis. Aliás, ni sería concebible outro modo de estaren os homes en toda a parte como as flores nun prado que en unha só mañana se abre. Repito. Aliás, non sería concebible outro modo de estaren os homes en toda a parte como as flores nun prado que en unha só mañana se abre. Ou un bando de aves migradoras repartiendo os seus sobre o mundo, ou un rápido e rebrillante cardume de peixes que remexe o océano benevolente. Os homes serán inmortais, quién sabe, un día. Mas a proba non se fará antes de a terra se acabar, e mesmo así, porque poderán os homes ausentarse dela, sin máis, deixando soamente a memoria como o peso nun caixón vacío. Les aseguro que no era fácil de leer. Sí, ya me podía haberlo copiado con mi letra, pero mi letra también es más legible.
E agora era o momento em que eu saltava para esse lado e continuava a Pilar a falar, porque depois deste texto é um bocadinho difícil perguntar seja o que for. Mas vou tentar. Saramago disse uma vez que não era um criador. Disse que escrever não era um gesto divino, mas um trabalho como outro qualquer, com a mesma dignidade, o mesmo esforço, a mesma relevância, que só existia boa ou má obra como qualquer bom ou mau trabalho. E esta ideia de não se definir como um criador, de que maneira é que isto também não é romper com um dogma? Porque Saramago rompeu com vários dogmas. Há um bocado falávamos da forma de escrita, mas a língua, os temas, a religião... E durante muito tempo ninguém o perdoou. El valor da guerra, O valor da guerra. que él, cuando murió estaba a escribir sobre eso, un último libro no acabado, Sí, sí. Alabardas, ten que ver con eso. Espingardas. Que si se fabrican armas, entón, al lado, junto a una fábrica de armas, tende a haber una fábrica de conflicto, porque no se fabrican armas para no venderlas, se fabrican armas para venderlas, y cuanto más sofisticadas las armas, más sofisticado será el conflicto y más duradero. Y sí, en ese aspecto... Portanto, foram vários os dogmas que ele decidiu romper, num só gesto, o da escrita. E às vezes tenho a sensação, eu não sei, eu nasci em 83. Coitada. Não, mas isto para dizer que Lo que te has perdido. Ok. Podemos querer saber mais sobre isso, mas eu nasci para uma geração que tem já Saramago também numa espécie de altar dos escritores e dos criadores. Portanto, para mim, enquanto crescia, os autores que eu li, Saramago fez parte e demorei um bocadinho a perceber a dificuldade que foi, o drama que foi, não é? As agruras que ele passou durante toda a sua carreira literária, precisamente, durante toda a sua vida, não é? Independentemente da carreira literária, precisamente por desafiar todos estes dogmas. Pero vamos a empezar por el principio. Ha dicho, Saramago no era un criador. Él decía que se limitaba a levantar piedras y contaba lo que veía debajo. Y mira que es verdad, que es que, o sea, el Memorial do Convento pues es la historia del levantamiento de un monumento y en el fondo dos hombres y de las mujeres que la estuvieron, que sufrieron por construir ese capricho real que le iba a pasar a la inmortalidad a un señor. Por cierto, hace unos años estaba en Atenas, me dio mucha pena que ya Saramago esto no lo vio, pero él que en Memorial do Convento fala de una serie de nombres con todas las letras do abecedario, A, B, C, y pone un nombre que empieza por cada letra simbolizando todos los nombres de todos los trabajadores que estuvieron en Mafra a levantar un convento, ¿no? Pues en la fundación de uno de los... Dios mío, una fundación maravillosa tipo la Gulbenkian que hay en Atenas y que es como un naviero, uno de los dos navieros que todos conocemos. Y es una fundación impresionante. Allí han puesto el Teatro de la Ópera, la Biblioteca Nacional, todo está dentro de ese impresionante edificio. Y de pronto entro, veo así un lateral y en griego, pues una serie, pregunto qué es, y me dicen los nombres de todos los trabajadores que habían intervenido en la construcción de ese edificio. Desde pedreiros, carpinteros, arquitectos, por orden alfabético. No, o primero no era arquitecto jefe, ni también no era el que pagó. No, bueno, el que pagó no sé si estaba, por contrario. Entonces, bueno, me pareció una cosa tan maravillosa. Bueno, pues eso, Saramago se limitaba a levantar
y veía qué pasó en Mafra para construir esto, quiénes estaban y qué pasa con los sueños de los hombres y de las mujeres. Y volar es un sueño, y cómo se consigue volar. Tal vez si juntamos vontades, entonces juntando vontades igual se consiga levantar vuelo. Y bueno, hoy Ricardo Reis pues es una forma también de levantar a Fernando Pessoa de la tumba y decirle, chico, mira lo que dejaste por aquí, o la llangada de piedra. ¿Quién dice que cuando navegamos, cuando vamos de aquí, de la península ibérica, hacia América o hacia África, no vamos llevando con nosotros nuestra tierra, nuestros usos, nuestras costumbres, y no vamos como el poder, no vamos a imponer banderas, vamos a convivir, pero sin olvidar nunca nuestro fado, nuestro cante, que puede ser de ida y vuelta. En fin, Saramago hacía eso y miró un día el mundo y vio que se avecinaba una catástrofe y dice, levantó la piedra y dice, estamos ciegos, somos ciegos que viendo no vemos. Y entonces eso era lo que Saramago contaba, que luego al contarlo lo contaba con su estilo personal, que en su estilo personal partía del respeto por el lector, que es un ser maduro, y luego que sí, que tenía una prevención total y absoluta contra los preceptos que no nos hacen más felices. Saramago decía que felicidad es una palabra excesiva, muy grande, pero que sin embargo es algo que tenemos que procurar y queremos para las personas que amamos, o sea, ser felices, por lo menos vivir en armonía. Entonces, pues escribió siempre de una forma rotunda, total, sacrílega, blasfema, no sé cuánto y tal, como quieran, porque él decía que las prohibiciones que nos impiden ser felices, relacionarnos mejor con los demás, como seres humanos, como pueblos, como cultura, todo lo que ha significado prohibición, alejamiento, sentimiento de superioridad, todo eso hay que desbaratarlo. Por cierto, al decir desbaratarlo, en español desbaratar es destrozar. Sí. Oye, es lo mismo que en portugués es desbaratar. Sim, desbaratar, sim. Y vender barato. Exatamente a mesma coisa. Pero fíjate qué bonito, desbarata, desbarato. O sea, porque era una cosa que era barata. Na verdade está no Vamos a mesmo. desbaratarlo. Sim. Estamos desbaratando las reglas. Eu tenho uma curiosidade. Eu gostava de saber se Saramago era uma pessoa cheia de dúvidas. Eu tenho esta ideia de que os escritores deben ser pessoas cheias de dúvidas. Es que la idea que se tienen de los escritores, yo misma tengo esa idea, todavía tengo pánico de ligar a casa de un escritor, aunque sea de tu edad. Me da miedo. Entonces, como si fueran unos seres celestiales y especiales, y luego se ponen a escribir y no se les puede interrumpir. E a pessoa y con interrompe un o poema, whisky. telefona, interrompe o poema, mesmo a meio do... Não? No. Bueno, no lo sé. Yo creo que Saramago lo que tenía era, dudas. Yo creo que no tenía dudas. Yo creo que tenía más certezas que dudas. O sea, él decía, morir, morir, se acabó, punto. El cielo, yo veo espacio. O sea, aquí está el espacio. Las contradicciones, los mandamientos. No, Saramago no tenía dudas en esas cosas. Y luego lo que tenía era placer en leer un poema, y leía mucha poesía, placer en leer ciencia ficción, cosa que nunca percibí, o sea, leía ciencia ficción. Hombres viviendo millones de años, transportando miles de millones de...
Mas isso é interessante, porque isso significa que se está a pensar noutras... Dimensões. Outras formas de estar, de existir, de... Não. Tengo que decir que yo de vez en cuando le decía, por favor, ¿puedes ir a comprar el pan? No, antes de que se perdiera en los universos cósmicos de la ciencia ficción. O sea. De qualquer das maneiras, de facto, foi alguém que rompeu dogmas sem pedir desculpa e pagou um preço por isso. En el Parlamento, en la Asamblea de la República de Portugal, así se dijo, Saramago ha escrito un libro que ofende a los portugueses, o Evangelio segundo Jesucristo, porque los portugueses son católicos y se sienten ofendidos por este libro. Saramago es otra cosa que también no ofende a los portugueses en líneas generales. Dijeron, o sea, Saramago era un militante de un partido, pero decían, Saramago es comunista y por lo tanto tampoco puede ni escribir bien, ni representar a los portugueses, ni casi ser ciudadano. Y tercera cosa que se dijo en el Parlamento, en la Asamblea de la República de Portugal, ese libro que ofende a los portugueses, escrito por un señor con esa ideología, además y sobre todo, está mal escrito. Eso está en el libro de sesiones de la Asamblea de la República, referido al Evangelio segundo Jesucristo. E depois não há nada como um Nobel para responder assim a... Eso fue mucho antes. Sí. Fue mucho antes de un Nobel, pero ¿sabes qué? Que fue una gargallada, ¿eh? Cuando dijeron lo de que está mal escrito, yo en ese momento era correspondente de España, como jornalista, soy jornalista, lo siento. Y entonces estábamos en el sitio de los jornalistas y cuando dijeron está mal escrito fue la gargallada general. Y yo fui a casa inmediatamente cuando le conté a José, digo, que dicen que está mal escrito. ¿Qué? ¿El gobierno ahora también es crítico literario? E de que forma é que ele lidava com os críticos literários mesmo? Críticos No literários? lidaba. Não os da Assembleia da República, porque isso já sabemos. Él tenía una norma de obligado cumplimiento y además exigía que las personas del entorno cumpliéramos esa norma. Él, evidentemente, leía todas las críticas que se hacían de su obra, pero no comentar ni las boas ni las más. No comentar nunca. Porque dice, si tú le dices a fulanito, qué bien, cómo gosté mucho, dice, le estás tirando libertad para la siguiente, que si callar la siguiente ya no es boa. Entonces, mejor no comentar nunca. No se debe hacer eso. Outra coisa... Perdón, a mí como jornalista me daba mucha rabia. Cuando escribía yo quería que me lo comentaran y que alguien me dijera, oye, muy bien, qué bien leíste el libro, qué no sé cuánto. Ahora, parece que no era Saramago solo el único que decía lo de no comentar. Yo hubiera preferido que me lo comentaran bien. No entanto, hoje, Saramago e esse processo aconteceu, não é? Lá está, para a minha geração, Saramago há um altar a Saramago. Es un contemporáneo, simplesmente. No le diga altar que se aparece. O entonces dilo. Vamos experimentar. Estamos aqui todos no escuro. Mas já há um bocado esta ideia de que criou um estilo, de que o prémio da Fundação, o Prémio Saramago, também faz isso, não é? Portanto, de alguma maneira também consagra alguns escritores e algum tipo de escrita. Pero el premio no es de Fundación, ¿eh? Es del círculo, era do antigo Círculo de Lectores, de la Fundación Círculo de Lectores. Mas tem a marca, não é? Leva a marca. Tem a marca Saramago, él ofreció, o sea, ya que más podía dar. Le pidieron un nombre y dice, bueno, o sea, voy a prescindir de mi nombre, prescindió y lo ofreció y fue un acto de generosidad. Sí. Y yo espero que durante muchos años ese premio continúe y nos siga proporcionando escritores tan maravillosos como los que hasta ahora han sido premiados y escritoras. Precisamente a literatura é isso, não é?
se houver algum tipo de endeusamento da literatura e da palavra, só mesmo neste sentido multiplicador, não é? No sentido generoso, da generosidade, que tem muito a ver com aquilo que eu sei que é importante para ti e que é importante e do qual também falaste no texto, e que tem a ver com uma política do cuidado, uma política do afeto e com essa palavra que disseste agora, que é da generosidade. Queres falar um bocadinho sobre isso? Es que hay algunas personas que lo dicen incluso por escrito, o sea, escriben ensayos, vaidad tus escritores, porque los escritores, o sea, eso que antes hemos dejado a muchos maniáticos con la misma máquina, un copo de whisky o que solamente pueden escribir por la noche, en fin. No, son unas personas en líneas generales. Y por eso decir que primero como jornalista y después ya compartiendo la vida con José Saramago, he conocido a muchos primeros nombres de la cultura contemporánea y de distintos idiomas, de distintas culturas. Y la simplicidad y la sencillez es una característica. Entonces, cuando un escritor escribe, no es porque quiere ser reconocido, no es porque quiere que le paren en la rúa o que le pidan autógrafos, que normalmente incluso eso, en fin, es un poco enervante. Es que tienen necesidad de comunicar. Es que lo que quieren es tener muchos amigos y muchas amigas. Es que es necesidad de decir todo para tener espacio para recibir todo. No hay ningún escritor que no sea un fanático lector, pero necesita espacio, y entonces la generosidad, la corriente de generosidad que se establece entre los escritores y los lectores es impresionante. Y de verdad, es posible que haya algún escritor que sí sea un ególatra y estoy aquí para decir que yo soy el mejor, y que es posible. Como ser humano, cada ser humano somos distintos, pero en líneas generales lo que se expresa es simpatía, simpatía con otro. ¿Qué más te puedo dar? Pues te doy mi pensamiento, te doy mi sueño, te doy la emoción que siento, te doy, y lo están expresando todo. Quienes no somos tan generosos no contamos lo que sentimos dentro. O sea, yo no lo cuento. No, voy a compartirlo. Menos dogmas, menos missas e mais afeto, mais cuidado. Se calhar é isso que precisamos. Es que es eso, el cuidado es un asunto del que ya estábamos hablando antes, y que en un mundo que tanto se habla de violencia, estos tiempos de violencia de género. Acho que para toda a gente ver pues noticias. Ha habido personas que no han conseguido llegar al final de la noticia porque le parecía demasiado brutal lo que estaba leyendo. O sea, creíamos que ya lo sabíamos todo, pero no. ¿Es un telemóvil o es en la casa? En fin, que ha habido personas que no podían soportar el terror, por ejemplo, de la situación del marido violador de la esposa en Francia. Eso es tremendo. Pero yo creo que teniendo que ser conscientes de que vivimos en un mundo con guerras nombradas, como por ejemplo la de Ucrania, o como por ejemplo la de Israel y Palestina, pero hay otras muchas guerras no nombradas, hay 7 focos de conflicto fuertes en el mundo, y tenemos la violencia que hemos dicho ya de género, pero tenemos la violencia con los emigrantes que están llegando y cómo los estamos tratando y cómo no los estamos recibiendo. Sin embargo, yo siempre digo, y que no se me vaya la idea, voy a contar esto de los emigrantes, yo siempre digo que procuráramos, que pensemos, y ojalá se pudiera hacer, que un día los emigrantes pudieran volver
cada uno a sus países, como a Portugal pudieron volver tantos y como a España volvieron tantos que estaban construyendo o reconstruyendo Europa, que cada emigrante pueda volver a su país. ¿Qué sería de Europa? O sea, pensemos un mes sin emigrantes. No digo todos, o sea, ya toda la vida. Un mes sin emigrantes. ¿Quién va a conducir? ¿Quién va a atender? ¿Quién va a llevar? ¿Quién va a cuidar? Nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua. No. ¿Por qué este odio que se está lanzando desde la extrema derecha ahora mismo contra la inmigración y que vienen y nos invaden y nos hacen? Yo de verdad, cuando veo emigrantes y en mi casa en Lanzarote, que es una casa que está abierta y en la biblioteca trabajan varios, y yo siempre digo, volver, que vamos a tener que aprender muchas cosas, pero antes de iros nos van a tener que enseñar demasiado, que hemos dejado de saberlo. Bien, entonces vivimos, esto era porque me habías preguntado... Não, mas estes temas são importantes. Lo de los cuidados. Sí. Entonces decíamos, existe toda esta violencia y tenemos que hablar de ella porque existe, pero yo creo que tenemos que hablar de la bondad y de la simpatía y tenemos que hablar de perspectivas de futuro. Y comentábamos, estamos ahora procurando un grupo de mujeres, pero no va a ser solamente de mujeres, queremos abrirlo, por los cuidados, o sea, como valor, como aspiración suprema, porque de repente, un día estudiando, descubrimos que en los campos de concentración morían menos mujeres que hombres. Dice, bueno, es que había menos mujeres. No, proporcionalmente morían menos mujeres. ¿Por qué? Porque no se podían morir, porque tenían que cuidar. Y no pueden estar enfadadas, porque tienen que cuidar. Y no pueden sentirse mal. Un día me contaban que en algunas empresas del otro lado del río, había hombres que cuando se reformaban se iban todas las mañanas a la puerta de la fábrica a ver entrar a sus colegas. Ellos ya no podían trabajar más, pero también no tenían más nada que hacer, porque no hubo una formación y una educación para el ocio. Y entonces de repente se quedan sin lugar, cuando tendrían tantas cosas que aportar y tanto que hacer. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, las que no han tenido un trabajo asalariado y reciben una pensión... Sim. O trabalho não remunerado, que muitas vezes traballo no remunerado. É o estrutural. Y dicen pensión no contributiva. En España se llama así, no contributiva, porque las mujeres no contribuyeron para tener no contribuyeron con dinero, contribuyeron con el mantenimiento del país, con el mantenimiento de la sociedad, y seguimos diciendo pensiones no contributivas. Y las palabras contan, ¿no? Las palabras contan muchísimo, muchísimo. O sea, eres tú, la mujer, vas a tener acceso a una cosa pequeñita, 200, 300 euros, porque no eres contributiva, no fuiste contributiva. O sea, no. Fue contributiva... Bueno, no voy a decir lo que estoy pensando. Eu acho que nós conseguimos adivinhar. Estamos mesmo no fim da nossa conversa. Eu gostava de terminar esta conversa, à semelhança do que fiz nos outros dias. Eu gostava de pôr aqui a Pilar sob pressão, mas não dói nada, isto é no instante, que é perguntar se aceitas responder a este pequenino questionário. Pensei que me iba a pedir matrimonio. Não. A palavra se aceita. Tinha que ser mais romântico. Que se chama Perguntas Curtas de Resposta Rápida. E, portanto, isto só funciona se for assim, ok? E se não funciona? Se não funciona, pode dizer, não respondo. Que é uma coisa que eu gosto particularmente de dizer aos jornalistas. Porque é interessante. Aos jornalistas, não respondo. Eso no lo Eles não estão habituados. No, pero eso nos lo dicen a nosotros, los jornalistas nos dicen que no responden, claro. Pero los jornalistas tenemos que responder siempre, claro. Y a veces con cosas que nos inventamos. Exacto.
Mas aqui podes inventar também, não faz mal. Vale. Ninguém leva a mal. Como me preguntes por un nombre, no me lo sé. Não é nada disso. Não é, é muito pior. Não é nada disso. É assim, se pudesses ter sido qualquer outra coisa na vida, o que é que terias sido? Mujer. No encuentro nada mejor. Ok. Qual foi o melhor elogio que te fizeram? Isto chama-se perguntas curtas de resposta rápida. Rápida. Tem que ser tá. Senão não funciona. Vale, É um bocadinho hazla outra vez. Qual foi o melhor elogio que te fizeram? Guapa. Ok. Quem não gosta? Não há futuro sem sustentabilidade, sim ou não? No. Não há futuro sem cuidado, sim ou não? No. Gatos ou cães? Os dois. Em férias, poesia, ensaio ou ficção? Ficção. Já tiveste vontade, secretamente, de mudar alguma coisa num romance de Saramago durante a revisão? ¿Puedo hacer un inciso? Isto... Y mudé. Voy a contarlo, luego sigue. Okay. Lo voy a contar. Entonces, había un jornalista y escritor en España que siempre estaba a la espera de que Saramago terminara la última palabra de su romance para escribir sobre la última palabra. Siempre hacía una crónica sobre la última palabra. El romance no estaba publicado, no se había dicho nada del romance, pero él escribía sobre esa palabra. Entonces, A Caverna. A Caverna termina con un anuncio que está en la caverna de Platón y están las personas así que creen que están viendo la realidad, pero están viendo una proyección de la realidad. Es decir, en la caverna de Platón estábamos todos nos, que creemos que estamos viendo la realidad y estamos viendo las imágenes que la televisión nos muestra. O sea que esto me parece que hizo bien Saramago Ven a propósito, sí. en escribir ese romance. Por cierto, poco entendido por algún crítico, ahora ya lo puedo decir. Entonces, dice, ese libro lo termina, Saramago escribía siempre 2 páginas por día y yo las traducía al día siguiente. Y entonces íbamos prácticamente a la vez. Entonces él me entrega lo último escrito y yo ya lo veo y no lo he traducido todavía porque el otro estaba esperando que se le dijera la última palabra y le dije, José, no voy a decirle la palabra en portugués, se la voy a decir en español porque me gusta más en español que en portugués. Y José, ¿qué? Es que la última palabra en portugués era billete, compre ya su billete. En español, billete puede ser también lo que se compra para entrar en un espectáculo, pero también es nota, es dinero. Y entonces dije, le voy a dar la palabra en español, gusto más, porque es entrada. Y dice José, espera, le vas a dar la palabra en portugués porque yo la voy a sustituir, voy a poner entrada. É minha aportação à obra de José Saramago. Muito bem. Não existem direitos sem deveres, não existe obra sem trabalho, existe amor sem esperança. Não. Como é que organizas a tua biblioteca? Por ordem alfabética, por ordem temática, por ordem de chegada ou por uma ordem de afetos? Por orden de temas, por orden de países, salvo las mujeres, que fican todas juntas porque no las misturo. Yo no las misturo con los hombres. Oye, disculpa, que en vida no la respetaron, no la van a respetar. Quando alguém tem alguma coisa em comum com a Pilar da Rio, vocês desculpem, mas eu vou celebrar. Saramago no lo compartía, ¿eh? Pero se tuvo que aguantar porque quien puso los libros fui yo. Pronto, é a vida. Qual é o maior equívoco sobre os escritores? Que son vaidosos. Qual foi a crítica mais injusta que te fizeram? Ai. São tantas? É assim tão difícil? Ok. Perdes as tampas das canetas? Sim, ou me las como. Qual foi a tua maior desobediência? Uy, no cumplir los mandamientos de la ley de Dios.
Viver em pecado, Certo. que bom. Quando não gostas de um livro, lês na mesma até ao fim? Ya comienzo a no. Ah, ok. Ya comienzo a no. Pero hasta ahora me sentía obligada. Estás ok em ficar para a história com uma mulher que incomodou muita gente? Ok. O que é melhor? O mundo antes ou depois de Eva abençoar a maçã? Un mundo con la primera mujer. Un mundo con la primera mujer que era Lilith. Porque Eva es un invento posterior feito de una costela de Adán. Para ser Dios tenía muy poquita imaginación. Porque Lili dijo que a la hora de hacer el amor ella no se quedaba debajo. Siempre. O que é que os livros te ensinaram sobre a vida ou vice-versa? A resposta tem que ser curta. A vida. A vida. O que é que o amor te ensinou sobre a vida? A vivirla. Muito obrigada, Pilar. Obrigada. Obrigada. Foi tão bom.